¿Por qué creer en Jesucristo es suficiente para ser salvos? ¿Por qué tener fe en Jesucristo es suficiente para ser salvos? Porque Cristo llevó a cabo toda la obra necesaria para que nosotros hoy podamos disfrutar de la bendición de Dios al ser unidos a Él precisamente cuando creemos en Jesucristo. Porque cuando creemos en Jesucristo, lo confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y cuando creemos que Él es nuestro Salvador, es porque reconocemos nuestra miserable condición espiritual, separados de Dios por vivir bajo el poder del pecado y bajo el dominio de Satanás. Y lo que Cristo vino a hacer en la cruz es suficiente, porque Él sufrió la culpa de nuestros pecados. Porque Él es el medio para que ahora mismo busquemos el perdón. Y así es como Dios nos recibe, nos perdona, nos quita la culpa, nos da la salvación, nos unimos a Él, somos reconciliados con Él y recibimos la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos obtener la fe? ¿Cómo es que la fe llega a nosotros? ¿Cómo es que la fe en nosotros nos lleva a Cristo y Cristo al Padre Celestial? Romanos capítulo 10, versículo 17 tiene la respuesta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, viene la fe a nosotros. Fluye la fe en nosotros. Esta palabra contiene el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con la obra, con la persona y con la misma enseñanza de Jesús. Así que si tú quieres fe ahora mismo para creer en Jesucristo, necesitas oír el mensaje del Evangelio. De hecho, Dios siempre llevará a cada persona el mensaje del Evangelio para que fluya la fe y de esa manera llegue la confianza a Jesucristo, llegue nuestra atención hacia Él, nos enfoquemos en Él, nos centremos en Él, porque es el único medio para que seamos salvos. Si tú eres una persona creyente, ya has recibido a Jesucristo, para que tú puedas disfrutar más y más de Él, confiando más y más en Él, necesitas seguir escuchando el mensaje de la Biblia. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe se desarrolla, crece, escuchando la palabra de Dios. Por eso es muy importante que siempre estemos escuchando el mensaje del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué la Biblia nos enseña esto? Y es urgente que nosotros podamos entender esto, porque en este tiempo hay muchas religiones, hay muchas acciones, muchos milagros, muchas manifestaciones, y las personas se enfocan en tantas cosas que emanan de una religión y cierran el oído a la palabra de Dios. Bueno, si tú tienes fe, debe ser la fe que fluye del mensaje del Evangelio. Si tú tienes confianza en Dios, debe ser con la fe que emana del Evangelio. Porque muchas personas creen, muchas personas confían, muchas personas practican una religión, pero no todos tienen la fe que fluye del Evangelio, que fluye de la palabra, que fluye del entendimiento sobre quién es Jesús el Cristo. Muchos prefieren milagros, muchos prefieren pruebas para poder creer, para poder confiar. Pero ninguna fe es eficaz y verdadera, sino solo la fe que emana de la palabra de Dios. Ahora, tal vez alguien diga, pero
yo recibí un milagro, pero algo pasó en mi vida, algo pasó en mi familia y por eso yo creí. Déjame decirte esto. Si eso que tú experimentaste como un milagro fue hecho conforme a la palabra de Dios y es resultado de la obra de Cristo, entonces ahí está el Evangelio. Pero no importa que caiga fuego del cielo o ocurran muchas cosas, si lo que ocurre, si lo que sucedió no es producto del Evangelio, no es por la palabra del Evangelio, déjame decirte que no tienes por qué creer en eso, aunque sea algo que te asombre, que te sorprenda. La fe verdadera que nos lleva a creer en Cristo, la fe genuina que nos lleva a creer en Cristo, es la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y si hay algún acontecimiento, algún milagro, ese milagro tiene que ser resultado de la palabra de Dios, resultado del Evangelio, resultado de la obra de Dios en Cristo. Y por supuesto, cada milagro de Dios siempre tiene su explicación en la palabra revelada. Así que escucha la palabra del Evangelio, toma la palabra del Evangelio para que fluya la fe en tu vida, creas en Cristo, recibas la salvación y así pues disfrutes de Dios para siempre. Si ya eres creyente, sigue conociendo más la obra de Cristo para que crezca tu fe. De esa manera vas a confiar más en Cristo y así vas a disfrutar más y más las bendiciones del Evangelio. Así que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Por escuchar el Evangelio viene la fe y la fe nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a Dios para que seamos unidos a Él y así disfrutemos de la eterna salvación. Escucha el Evangelio para que tengas fe.